El libro del Génesis de la primera lectura de hoy nos presenta a Abraham, todavía no se llamaba Abraham, Dios llamándole para que deje el país, a su parentela, la casa de su padre, para ir a la tierra que él le iba a mostrar. Y luego le hace sendas promesas de que de él saldrá un gran pueblo y le va a bendecir grandemente. Él promete engrandecer el nombre de Abraham y él mismo será una bendición para los pueblos. Será causa de bendición para quienes le bendigan y causa de maldición para los que le maldigan. Y además Abraham vivía muy bien en la tierra de su padre, tenía esclavos, ganados, vivía cómodamente, era muy rico y Dios lo llamó a una peregrinación a salir de esa casa a la casa que él le iba a mostrar, a la tierra de Dios. Y luego pues nos presenta el Evangelio que nos indica a Cristo que no debemos juzgar para que no seamos juzgados, porque así como nosotros juzguemos, pues nos van a juzgar. La medida que usemos para medir, esa misma la usarán para que nos midan a nosotros. Y el Señor nos manda a autoconocernos, que descubramos que el ojo de nosotros tiene una viga, mientras que el ojo del hermano pues solo tiene una paja. Y bueno, Cristo nos alienta para que primero saquemos la viga que tenemos y luego sí intentemos ayudar al que tiene solo una pajita. Bueno, lo primero que quiero compartir es el significado profundo que tiene el llamado que Dios le hace a Abraham. Él vivía en su país, en la tierra de su padre, y hemos de entender eso, que vivía en un territorio donde se vive según los hombres, donde se vive según su propio parecer, y lo invita a hacer el camino de la fe, la peregrinación de la fe, donde se vive según la voluntad de Dios, donde se vive según lo que Dios diga. Y desde luego Abraham era un hombre de Dios ya, porque escucha la palabra de Dios y siente que la palabra de Dios es más segura, a pesar de que sus ojos no tengan evidencia de esas promesas que le está haciendo. Le manda a ir a una tierra que Dios le va a mostrar, no tiene más elementos para confiar, sino solo la palabra de Dios. No le ve un documento, no le ve detalles de naturaleza humana, material, como para estar seguro de eso que se le está proponiendo. Pero Abraham ha aprendido ya que la palabra de Dios es más segura que cualquier otro elemento de tipo humano que nosotros buscamos para estar seguros. Abraham tiene que hacer un movimiento de salir de la comodidad de vivir según los criterios que tenía, según la influencia de lo que el mundo va a llamar como bueno. Él vivía muy cómodo y luego pasar a una incomodidad de tener que trasladarse, peregrinar con todo lo que tenía. Hacienda, esclavos, esposa, a un lugar que Dios le iba a mostrar. Y eso es una llamada para todo ser humano. Todo ser humano está llamado a dejar el territorio en el que se siente cómodo. El territorio donde se vive según lo que yo quiero, según lo que a mí me parezca, según lo que a mí se me antoja. Es como si hubiese un llamado de salir del propio corazón
para ir al corazón de Cristo, donde siempre se hizo la voluntad del Padre, siempre sometido a las indicaciones del Padre Celestial, humillado, en obediencia constante, hasta morir en la cruz. Y eso pues le asegura una mayor trascendencia en el tiempo. Si Abraham se hubiese quedado en su casa, hubiese sido un rico más de la historia, que su nombre quedó enterrado en la historia y más nadie supo de él. Pero al hacer la voluntad de Dios, se transformó en un hombre significativo para tantos y tantos seres humanos. Lo mismo quiere Dios con nosotros. El Evangelio nos presenta esta llamada a no juzgar para no ser juzgados. Ciertamente que cuando juzgamos o condenamos, estamos enviando un mensaje al cielo diciendo cómo queremos ser tratados. Si nosotros no juzgamos, estamos enviando una señal que dice, mira, a este no le vamos a juzgar porque no ha juzgado. A este no le vamos a condenar porque no ha condenado. O al revés, a este vamos a juzgar porque está juzgando. Vamos a condenar porque está condenando, ya que el Señor dice que con la vara que midamos, pues vamos a ser medidos. Y este poderoso llamado al autoconocimiento para que seamos muy misericordiosos con los hermanos cuando vivan equivocadamente, pues quizás lo que hace también lo hacemos nosotros y a lo mejor de una medida mayor. Y esto pues permite disfrutar de los hermanos, porque cuando uno no les juzga, no les condena, se ve liberado de esa reacción interior que tenemos cada vez que juzgamos a un hermano, que reaccionamos cargándonos de amargura, de rabia, de odio, porque es el resultado de juzgar. Y sobre todo porque siempre que juzgamos, juzgamos según los criterios de vivir en nuestro territorio. Y aquí vamos a hacer la conexión con la enseñanza de la primera lectura. Cuando nosotros ya dejamos el territorio de mis criterios o los criterios mundanos y paso al territorio donde se vive según los criterios de Dios, entonces ya tengo otro tipo de mirada sobre la realidad, sobre las personas, y por lo tanto voy a analizar lo que vivo según los nuevos criterios que para nosotros en concreto son los criterios del Santo Evangelio. Ya hemos dicho muchas veces que para nosotros el Evangelio es primero una persona, nuestro Señor Jesucristo, y que también es las palabras que salieron de los labios de nuestro Señor, que serán para nosotros nuestra forma de pensar. Por eso somos cristianos, seguidores de Jesús, porque pensamos como Él. Y entonces los errores de los hermanos es para practicar el Evangelio con ellos. En las obras de misericordia hay una que dice, sufrir con paciencia los defectos del prójimo. O sea, una manera de decir, no juzguen, no condenen. Y esta práctica es propia de las personas que están haciendo la peregrinación, el camino de la fe. No hay ningún aspecto de la vida de nosotros que deba ser vivido fuera de los criterios del Evangelio. Porque sabemos que el Evangelio es palabra del futuro, aunque haya sido dicha hace 2000 años, sin embargo, las instrucciones de Cristo son instrucciones para prepararnos para habitar en el reino de Dios. Es la ley del reino de los cielos. Así que nosotros en la tierra vamos practicando esa ley
para que cuando lleguemos al reino de los cielos estemos suficientemente instruidos, suficientemente entrenados, suficientemente capacitados para morar en el reino de Dios, porque en el reino de Dios no se vive ninguna otra ley que no sea la ley del Señor, que debe aprenderse no solamente como memorizándola, sino que la ley del Señor tiene un efecto en el ser. Es una palabra que hace. La palabra de Dios realiza una obra en nosotros. Así que nosotros no obedecemos simplemente porque hay un código de normas que obedecer, sino que vamos obedeciendo como si se tratara de las instrucciones de un médico, para provocar salud en nosotros, santificación en nosotros. Bueno, vayamos concluyendo. Es mucho más interesante y mejor dedicar la vida a vivirla según los criterios del Señor, salir de nuestro territorio para ir al territorio de Cristo. Todo aquel que se queda en su territorio para vivir según sus propias ideas o según las ideas del mundo, son hermanos que lamentablemente tienen los días de vida contados, porque en esa situación están condenados a muerte eterna. Por lo tanto, solo queda el poquito de vida temporal, un poquito de vida temporal, nada más. Pero en cambio, los que vivimos en el territorio de Cristo, según los criterios de Dios, estamos llamados a tener vida eterna. Sea alabado Jesucristo.